preguntar. No puedo, no quiero contigo encontrarme. No puedo, no quiero contigo encontrarme. Porque al mirarte me voy enamorando. Ay, no sé qué hacer con esta ilusión. Profesor Nicajén, seguimos con nuestras entrevistas virtuales. En esta ocasión estamos con Dulce María, tu cielito corazón. ¿Cómo estás, Dulce María? Tu saludo para Nicajén. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos en la distancia para ti y para toda la gente linda de Criagen Producciones. Bueno, aquí estamos bien contentos, ¿no? Dime, María, exactamente de qué parte me estás hablando. En estos momentos me encuentro aquí por la selva central del Perú, San Martín de Panguá. Wow. Y dime, ¿qué tiempo estás por allá ya? Yo vine comenzando la cuarentena en visita de mi familia, pero me resultó que me quedé aquí varios meses, ¿no? Ah, ya, te fuiste de visita y ahí me decretaron la cuarentena y ya no volviste ya. Vine por 15 días, supuestamente las vacaciones de 15 días, ¿no? Ah, ya. Se fue ampliando, ¿no? Otro 15 días, otros 30 días, así sucesivamente, hasta ahorita. Ya, pues estamos ya 8 meses, mira tú. Sí, ya se va el año ya. Y dime, y cuando decretaron así, ¿cómo lo tomaste tú cuando el presidente dijo que no haya eventos hasta el próximo año? ¿Cómo tomaste todo eso, María? Bueno, en un principio cuando mencionó el presidente que solamente iba a hacer cuarentena por 15 días, ¿no? Todo tranquilo hasta entonces, ¿no? Claro. Y luego cuando ya se agrandaba esto, siempre se expandía, ¿no? Los días de cuarentena. Por parte, yo creo que una gran desesperación por parte de las personas porque no podían trabajar en varios rubros, ¿no? Así, por ejemplo, como en la música ahora que aún no podemos trabajar, no estamos trabajando así presencialmente. Muchos artistas lo están haciendo de manera virtual, están realizando sus conciertos virtuales, ¿no? Siempre alegrando a todo el público. La verdad, yo un poco triste porque nos encanta, ¿no? Ya que es parte de nosotros llegar hacia las personas. Claro, me imagino que sí, de todo esto debes extrañar el público y todo eso, ¿no? Estás haciendo transmisiones todo virtuales. ¿Virtual estás haciendo esto? Te he visto unos días, ¿sí? Sí, yo en realidad siempre he estado transmitiendo, ya antes que comience la cuarentena, todo, ¿no? Y cuando comenzó la cuarentena, como quien dice, para alegrar a toda la gente, a todos los amigos que siempre nos seguían, ¿no? En los lugares donde nos presentábamos. Bueno, mi opción ha sido darme un horario de poder compartir música con ellos y asimismo también a mis compañeras del arte de la Asociación Arte y Cultura Nosesur también yo les mencioné, ¿no? ¿Por qué no cantamos en las redes, ¿no? En nuestra página vamos a cantar para todos nuestros seguidores, así, ¿no? Y les he contagiado, como quien dice, esas ganas de seguir cantando, de seguir alegrando corazones. Y por ello también estamos transmitiendo a través de la página de Arte y Cultura Nosesur y mi página oficial también de mí, ¿no? Dulce María Guarguachi. Mira tú, qué bueno, o sea, la idea ha surgido de tu parte que hagan esto para que tú no se olvide de ustedes, pues, ¿no? Claro. Y en realidad sí, la gente ahí están conectados, ya vamos por 18,000 seguidores. Por ahí estamos y ahí estamos creciendo. Mira tú, bastante, ¿ah? Sí. ¿Y cómo así se organizan ustedes en los horarios? Bueno, la verdad yo en sí trato de acomodarlos. Bueno, cumplo la función de secretaria de la Asociación Nosesur y bueno, yo soy la persona que me encargo de hacer los horarios y bueno, trato de a veces... cuando era cuarentena normal yo hacía un sorteo así de manera aleatoria, ya con la laptop, me votaba quién va a ser 1, 2, así sucesivamente, ¿no? Y comenzábamos desde las 11. Ya, y una vez que iba mejorando, ya de repente algunas de las compañeras
tuvieron que buscarse un trabajo, ¿no? Un trabajo extra, ya sea como un vendedor ambulante o en otros trabajos en cocina, ¿no? Están trabajando varias de mis compañeras, pero a pesar de eso, ellas siempre están en bastante comunicación y en bastante contacto con la asociación, porque, bueno, es parte de ellos y les interesa, ¿no? Y por ello ellos a veces me dicen, por ejemplo, Dulce, prográmame en la noche, ¿no? En esta hora estoy libre, así. O esta hora me dan libre, entonces ahí programan. Entonces yo trato de acomodar, ¿no? Las personas que están disponibles por el día y las compañeras que están disponibles por las noches. Claro, veo que están organizados porque veo hasta sus afiches, sus programas que ustedes sacan y los veo, ¿no? Ahí está unido todos y la gente, cosa que así se enganchan, pues, ¿no? ¿A qué hora le toca a Dulce María? ¿A qué le toca, horario le toca a Cecilia Oro? Y todo eso, ¿no? Así es. Así es. Qué bien, María. Y cuando no ven horario siempre te preguntan la programación, hoy no van a cantar, a veces te dicen así, pues, ¿no? Claro, sí. La verdad, sí, bastante contentos ellos, gracias por alegrarnos, o sea, comentarios buenos que mayormente siempre recibimos por parte del público virtual. Y también la generosidad de parte de ellos, ¿no? Hay varias personas que se han apuntado de repente a colaborar con algo, ¿no? Ya sea 50, 100 soles, 20 soles, ¿no? Mayormente los apoyos fueron de 50 para arriba, ¿no? Y valoraban lo que es el arte, valoran lo que es nuestro arte. Y ahora estamos trabajando con 3 auspiciadores, que es Casandina Producciones, Sazabal Producciones y JHCH, promotora JHCH de John Sarmiento. Ah, mira tú, usted tiene una cuenta ahí para que le depositen voluntariamente a la gente que quiera depositarle, ¿no? Por decir, ¿no? Sí. Eso. Y dime, también me decía que mínimo es 50 soles, ¿sí? No es mínimo, sino es el apoyo que el público mismo desea dar de corazón. O sea, voluntariamente, ¿no? Que quiera dar. Voluntariamente nos han estado dando 50 soles, 50, 100, así. Ah, claro, el que apoya, pues, ¿no? Dice, bueno, lo apoya, canta bonito aquí, Dulce María, 100 soles. Y así. Claro. Qué bueno, y está bien. Y dime, ¿el público responde? Sí, siempre está respondiendo ahí. Claro, siempre están imagino que sí. Están interactuando. Claro. Me imagino que en este tanto tiempo que después de la cuarentena, pues estarás componiendo canciones. Sí, ahí estoy escribiendo letras. Claro. Como por aquí, por provincia, no hay mucho lo que es para hacer masterización, todo eso, no hay estudios, ¿no? Por eso no estoy avanzando en esa parte. Solamente lo tengo ahí en letras escritas y bueno, ya llegando a Lima voy a tratar de ver cómo hacerlo. Dulce María tiene un canal en YouTube, cuéntanos. Sí, ahí está, pues, lo tenemos un poco abandonado. ¿Pero por qué? Bueno, sí, por una parte porque el YouTube consume bastante megas, ¿no? Y... Ya, te entiendo, claro. Dime, bueno, más que todo, María, queremos escucharte cantar. ¿Sí? A ver, te escuché un tema, justo estaba visitando tu canal hace, ¿qué te digo? Un 15 días, he visto que está cantando algo de Flor Pileña. Y quisiera que nos interpretes ese tema, pues, María. Bueno, voy a cantar esa canción que dice Mi primer beso, si no me equivoco. Ya esa canción es bastante bonita, me encanta y la verdad llega a muchos corazones y hay muchos fans que siempre me paran solicitando, ¿no? Me dicen, cántate la canción Mi primer beso, ¿no? Y les encanta bastante esa canción. Y a mí también me encanta. Claro, es lindo ese tema. Ya, voy a cantarte una partecita de esa bonita canción para ti, con mucho cariño, amigo Genaro, y muchísimas gracias por esta gran entrevista. ¿Cómo olvidarme de aquella noche cuando me robaste un lindo beso? Fue mi primer beso de niña adolescente, no sabía nada ni cómo era el amor. Desde ese día viví ilusionada. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años de tiempos felices.
Un día domingo recibí tu carta donde me decías adiós mi dulce amor, porque te casabas con otra que no era yo. Y ya eres casado, eres papel quemado, sigue tu camino, el que tú elegiste. Cuando yo te miro, me llegan recuerdos de aquella noche, de aquel primer beso. Y ya eres casado, eres papel quemado, sigue tu camino, el que tú elegiste. Cuando yo te miro, me llegan recuerdos de aquella noche, de aquel primer beso. ¿Qué tal, amigo Genaro? Cuéntame tú, ¿alguna vez de repente una primera ilusión en tu vida? ¿Recuerdas o no te recuerdas? No, pero ¿quién no ha tenido una ilusión? Dime, esta cosa. El amor es lindo, María, te digo, ¿eh? Y para mí, ese tema es tu caso. ¿Sí? Es mi caso. Puede ser, ¿ah? Por ahí estás adivinando algo. Bueno, pues, porque lo canta con sentimiento. A todo esto, María, tienes una linda voz. ¿De quién salió esa voz? Bueno, en sí, la verdad, yo desde muy pequeña me encanta la música, me encanta escuchar, me encanta bailar, cantar, ¿no? Y bueno, es costumbre de parte mía porque me gusta, nace de mí misma, ¿no? Claro, me encanta. Claro. No lo hago por presión ni porque si alguien me lo dice, nada, sino porque yo así lo decido, ¿no? Claro. ¿Y en tu familia alguien cultiva la música igual que tú? La verdad, no digamos así, pero sí me comentaron que a mi abuelo le gustaba cantar, ¿no? Que le gustaba ahí inventarse canciones así. Eso viene de familia, entonces, María. Sí, puede ser de mi abuelo Pedro, que Dios le tenga en su gloria y que en paz descanse. La verdad ya falleció, ¿no? Y el año pasado. Claro, porque era una persona bastante buena, amable, muy solidaria. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Ahorita estoy en mi página oficial como Dulce María Guarhuachi. ¿Ya? Con ese nombre me pueden encontrar, porque es mi nombre propio, Dulce María, y mi apellido paterno es Guarhuachi. Dime, ¿algún número telefónico nos puedes dar? Claro, mi número es la oficial, el único contacto que estoy ahorita manejando es el 990-715293, una vez más, 990-715293. Ya, ese es el oficial para contratos, ¿sí? El único. Ya, ahora dame el de maltrato, pues. ¿Sí? No hay maltratos, eso no existe. Eso no existe, amigo Genaro, maltrato no existe. Muy bien. ¿Y tú, cuál es tu número de maltratos, Genaro? Tal vez tú tienes, ¿no? No, sí tengo, por eso te decía que sí tienes. Ya, maltratado eres. No, te lo doy por interno. ¿Ya? Ya, está bien para maltratarte. ¿A qué artista admiras, María? La verdad también me gusta bastante lo que es de Flor Pileña y Alicia Delgado, nada más. Esos son los que me encanta bastante porque sus canciones son bastante bonitas, bastante significativas, ¿no? Llegan al corazón, al sentimiento aquí. Claro, son dos artistas muy grandes, cantan muy bonito, llegan con tanto sentimiento, pues, ¿no? Cantan la vivencia de las personas y todo eso, pues. Así es. Sí, cosas que a veces a uno le pasan, a uno le sucede, ¿no? De ahí sacan las canciones, la vivencia de las personas. Sí, me encantan sus canciones de ellos y también siempre estoy cantando sus canciones porque me gustan, ¿no? Dime, María, ¿hay posibilidad que vengan a salirme estos días? ¿Cuándo empieza a venir a Lima? Claro que sí, justamente estoy pensando viajar este miércoles porque ya se aproxima mi gran concierto virtual. Sí, voy a hacer mi gran lanzamiento artístico. Bueno, la verdad, antes de la pandemia terminé de grabar mi primera producción musical en audio
y bueno, pensaba continuar y a mitad de año hacer mi gran lanzamiento así en un concierto, ¿no? Así presencial, pero no se pudo. Como dice, no se puede esperar más, ¿no? No dejemos pasar el año y no haber organizado algo, ¿no? Porque eso ya, ese proyecto era para este año nada más, entonces dejar pasar para el próximo año ya no se puede, ¿no? Claro Ya para el próximo año se viene ya primicia 2021, pues esta fue 2020. Más que todo, la gente, tu público te pide, te reclama, pues no se puede pasar el año 2020 así de blanco, ¿no? Ya claro, sí. Justamente en mis transmisiones en vivo también me decían, Cielito, ¿para cuándo un concierto virtual? Me dicen, pero no, varios me escribían en Messenger, en el WhatsApp, ¿no? Yo les decía, amigo, todavía no estoy en la posibilidad, porque en ese tiempo no estaba en la posibilidad, pero gracias a Dios nos ha caído unos trabajos aquí por la selva, tanto como macheteos, cosecha de naranja, ahí estamos, ¿no? Y hemos sacado algo de platita, ¿no? Trabajando. Dime, a todo esto, aparte de la música, ¿a qué te estás dedicando en este momento? ¿A qué te estás dedicando? Durante esta pandemia estaba yo aquí por la selva trabajando en cosecha de café, cosechando cacao, sembrando maíz, y justamente esos maíces que yo he sembrado durante la pandemia ya está dando fruto, ya dio fruto y justamente estoy cosechando para poder sacar al mercado. Ah, mira tú, mira, ese cambio total, mira que de cantar en el Parque Universitario, en Chabuca, te vayas allá a la selva a cosechar cacao, café y esas cosas. ¿Sí? Sí, amigos, naranja, también últimamente he estado cosechando naranja de lunes a domingo, sin descansar. Sí, por eso justamente muchas veces no respondía a los mensajes de los amigos también, pues no, porque no es fácil, ¿no? Como todo trabajo no es fácil, y más aquí en el campo es un poco más duro, que la verdad te deja como muerta. Subir, sacar, bajar el saco, otra vez subir, así. Entonces era bastante cansado, y yo apenas llegaba aquí a mi casa a cenar, y después ¡pum!, me quedaba muerta hasta el día siguiente. A las 5 ya partíamos, teníamos que ir, y así sucesivamente hasta que se terminó la cosecha. Ya ves, ¿a dónde has llegado? A trabajar hasta cansarte, para eso te casas, ¿ya ves? Para eso te casas. Así es, amigo. Ahí pues hemos tratado de ahorrar algo de platita, ¿no? Claro. Y justamente gracias a mi público virtual que siempre me está reclamando, me dice cuándo un concierto virtual, Cielito. Y me animaron, pues, ¿no? Me animaron, y también yo me animé porque quise hacer este gran lanzamiento artístico de mi persona para todos mis amigos de Chabuca Granda que me venían a visitar, Parque Universitario, para todos ellos, de verdad, con mucho cariño. Qué bueno. O sea, este 26 de diciembre estamos en una transmisión virtual con tu Cielito Corazón. ¿Sí? Un concierto virtual. Perfecto. Lanzamiento artístico. Así, ahí estaremos pues viéndote. Te espero, amigo Genaro. Sí, yo voy a estar ahí, no te preocupes. O sea, tú vas a estar en Lima para esta fecha. El jueves ya voy a estar en Lima, y voy a tratar de comunicarme o organizarme con mi marco musical para los ensayos, para que todo salga bien, ¿no? Todo salga espectacular. Esa es la idea, bueno, que salga todo bien, pues, impecable, pues, así sí. Qué bueno. Así es, amigo María. La verdad, me gusta cómo cantas. Tienes bonita voz, te llamaba tu número, pero ¿qué pasa? El número nunca está ocupado, o este número fue de servicio, no podía contactarme contigo, pues, hasta que no sé cómo nos contactamos por el feo para una entrevista, pues, ¿no? ¿Cambiaste el número, algo de eso? No, ese es mi número, sino que cuando yo me iba a cosechar naranja, lo apagaba mi celular, no lo tenía prendido. De razón, porque no tenía no sé cómo y no me contactaba, pues. Sí, pues, como te decía, venía de noche nomás apenas a descansar, y para el día siguiente lo mismo, ¿no? Así estaba en casi un mes, 2 meses, creo. Y bastante tiempo. María, sí. ¿querés escucharte una canción más? A ver, uno de Alicia Delgado. Alicia Delgado, sí, Alicia Delgado. ¿Puede ser Cáncer de Amor? Ya, ok, está bien. Ya.
En la cama de un hospital estoy postrada. Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo. En la cama de un hospital estoy postrada. Tengo cáncer de amor, poquito a poco estoy muriendo. No sientas pena por mí, ni menos compasión. La vida es así, tal como lo quiso Dios. No sientas pena por mí, ni menos compasión. La vida es así, tal como lo quiso Dios. Ay, amorcito, no llores por mí. Ay, amorcito, no sufras por mí. Aprovecha mientras puedas vivir, que en vida ya quiero verte feliz. Ay, amorcito, no llores por mí. Ay, amorcito, no sufras por mí. Aprovecha mientras puedas vivir, que en vida ya quiero verte feliz. Ya sabes, Genarito, en vida te quiero verte feliz, ¿ah? Ahí estuvo esa bonita canción, Cáncer de Amor. Gracias por cantar esa canción, es linda esa canción, al menos en tu voz. Para todos esos templadazos. A todo esto, ¿cómo está el corazoncito de María? Cuéntanos, ¿ah? No me digas que el público ni nada, dime lo que es. Está tranquilo nomás, pues, Genarito, como debe de ser. Siempre todas las chicas dicen, no, que mi público, mi mamá primero, y no, nunca me dicen la verdad. Está tranquilo. No, yo soy diferente, mira. Genarito, a ver, tal vez otros te dicen mi mamá, mi público, no, la verdad yo en sí, yo diría yo misma, ¿no? Yo misma, fue un amor propio. ¿Ya? Bueno. Un amor propio, pues, Genarito. Claro, mira en la hoja de la coca, en la hoja verde de la coca. ¿Y que tú sabes ver la coca? ¿Sabes ver eso? Sí. Veo la coca, pero no sé ver lo que hacen, ¿no? Esa cosa, adivinar, creo, ¿no? Ahí echan la coca, avientan la coca y dicen que tú estás aquí, que mañana te vas a morir, que aquí te engaña, no te engaña, algo se dicen, ¿no? La verdad no sé. Sí veo la coca, pero de ver la coca sí veo la coca. También mastico la coca. ¿También? ¿Chachas la coca? ¿Chachas? Sí, amigo, por supuesto que tiene sí. más valor, ¿no? Más fuerza, ¿no? No, lo que pasa es que cuando tú masticas la coca y cuando quieres hacer alguna actividad aquí por la selva, claro, ya sea maqueteo, lampeo, cualquier actividad, ¿no? en el campo, te da mucha concentración y también te da un poco te sube, no sé, la energía, ¿no? Claro, debe ser por la droga que contiene. Claro, te da más valor, dar más lampazos, más pico, más jaloneada. Sí, así es. Sí. Ah, entonces, ¿y qué ha pasado anécdotas en esos? Bueno, sí, he tenido una anécdota, no digamos bonita, sino una anécdota un poco pesada. Y ya al ir, ya viajé y todo bien bonito, ¿no? El viaje, el paisaje, todo chévere, ¿ya? Pero la gente también, la acogida de la gente también ha sido buena. Me ha encantado la humildad de la gente, nos ha recibido bien, ¿no? Hemos cantado, nos pedían más el tema de Alicia Delgado, que les encanta a la gente de Alicia Delgado. Y hemos tratado de complacerles a todos ellos. Para regresar, como no estoy mucho acostumbrada a lo que es el frío también un poco no hemos aguantado. Ya en el regreso, yo me vine por la ruta de aquí de Pangoa, viajé hasta Tarma. Y de Tarma normal había buses a Carhuamayo. Ya de Carhuamayo la chica me llevó, ¿no? Con una camioneta, pero al regreso ha sido el viaje más largo de mi vida. Sí, fue el viaje más largo porque tuvimos que regresar por otra ruta fuimos de donde fuimos de Socorro a Paucartambo. No sé si conoces o has escuchado Paucartambo. Sí, me suena ese nombre.
Ya de Paucartambo fuimos hacia Carhuamayo. De Carhuamayo hasta Tarma. ¡Wow! Ya. ¿Es un tour? Claro, como un tour. Ya, y después de Tarma no había un carro directo que me trajera hasta aquí, hasta Fangoa, ¿no? Nuevamente, sino cuando yo fui solamente el carro pasaba y me dejó ahí, ¿no? Pero al regreso no había. Y no sabía qué hacer en ese entonces porque tuve que regresar para poder avanzar con mis cosas, ¿no? Ya la cosecha de maíz y poder vender y irme a Lima, ¿no? Claro, claro. Eso me ayudó un poco también. Bien. Ya, y no encontré. Me querían traer hasta la Merced a un precio caro, ¿no? Y no me convenía, ¿no? Porque ya había gastado, ya había gastado demasiado, ¿no? De Paucartambo a Carhuamayo, así sucesivamente. Y iba a ser mucho. Claro. Sí, pues, y traté de buscar algo que sea más económico, ¿no? Y bueno, sí encontré hasta la Merced a 10 soles el pasaje, ya a 10 soles, y después de la Merced me fui hasta Satipo. Había un minivan, autos que te llevaban a 40 soles. Por ahí estaba ya un poquito ya balanceado. ¿Ya? Así es, amigo, claro. Pero... Y después de llegar a Satipo, de verdad cansada total, muy cansada y ya no resistía. Me quedé en mi abuelita, ¿no? Mi abuelita vive por Satipo, cerca a la agencia, y entonces tuve que quedarme un momento en mi abuelita, unos mediodía, ¿no? Ya pues ahí descansé un rato, luego otra vez continué mi viaje hasta Pangoa, porque todavía estaba un poquito lejos. O sea, quiere decir ese compromiso que tuviste, no te salió tan bien que digamos. Sí, en el regreso no fue tan bien. Claro, claro. Porque no conocía mucho y no sabía, ¿no? Y la verdad me hice de larga. Claro, a veces pasan cosas, pues, ¿no? Y ¿qué se puede hacer? Ya están las cosas. Sí, hubiera sido más fácil quizás si hubiera ido hasta Huancayo, y de Huancayo ya me iba directo a Pangoa, ¿no? Claro, pero claro, sí. No he pensado en ese momento, como no conocía. Pensé que había normal carro, ¿no? Directo de Tarma, pero no había. Me fui en escala. Claro, has hecho como un pequeño tour. Exacto. Así es, amigo Genaro. Esa es mi anécdota que me ha pasado. Ah, claro, hay de todo. Dime, Cielito, ¿cómo nace ese apelativo? Tu Cielito lindo corazón, ¿cómo nace? Sí. Cuéntanos. Bueno, la verdad yo adoro bastante mi nombre, Dulce María. Ya me gusta llamarme así. Ya, Cielito sale de un primo mío, ya, que siempre me solía decir cielito, 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 por aquí, cielito, cielo, cielo, me decía, pues, ¿no? Y me gustaba que me diga cielo. Me encantaba porque es como si fueras algo así inmenso, ¿no? Y me gustaba, y a veces me ponía a mirar al cielo. Cielito, ¿qué me dirá cielo? Tal vez por lo hermosa que soy, decía, ¿no? Claro, sí, porque sí, y mi primo siempre me solía decir así, y mostraba un cariño así hacia mi persona, ¿no? Y me gustaba a mí también, yo me lo creí, ¿no? Cielo, y por eso yo quizás me puse tu cielito corazón. De eso nace, ¿no? Por ahí nace ese apelativo. Sí. Y pegó bien, ¿ah? Te cae bien ese apelativo, tu cielito. Así es, Dulce amigo. María, ¿no? Sí, qué me bien, gusta. Qué bien. Tienes un polo bonito, tóxica. ¿Por qué tóxica? Pero bella. Ya, mira, a ver, no había visto esta parte. Sí, tóxica, pero bella. Es como una chica, la entrevisté hace poquito, es de Huancavelica, de mi tierra, que es huancavelicano, y le digo, pues, ¿estás solterita? Le digo, ¿eres soltera? Le digo, sí, soltera, pero no para cualquiera. Me digo así. Bueno, por eso, esa chica fue Marisa Ramos, claro, me acuerdo, así. Me dijo así, pues sí, soltera, pero no, ojo, pero no para cualquiera.
Ya, con eso me dijo todo, ya, y que vamos a meter. Está bien. Claro. Así como tu Se porra. la sabe. Tóxica, pero bella. Va. ¿Sí? Qué bueno. Así. Eh, Bueno, me gusta tóxica porque en realidad a veces suelo ser un poco tóxica, ¿no? Con Sí, mi familia también. aquí. A veces me enojo, ¿no? De una manera así, pero no trato de mostrarle, ¿no? No trato de enojarme o gritar así, sino de una manera tóxica que como que a veces me mantengo un poco, ¿no? Trato de alejarme o bien no estar en presencia de ellos porque siento que si yo los grito o los enojo, los hablo de una manera mal, pueden sentirse mal. Por eso yo mismo me digo que soy tóxica, pero bella, porque no lo Por muestro. eso el polo lo has puesto así. Tóxico, pero bella. Así es, Muy bien. sí. Dime, María, exactamente de qué parte es Dulce María. ¿En qué sitio has nacido tú? ¿Qué distrito? Satipo, ¿Ah? provincia de Satipo. De Satipo. Entonces, María es de Satipo, ¿sí? Sí, soy Dime. satipeña de corazón, de nacimiento. Claro, dime, ¿y así de bonitas son todas las chicas de Satipo? Uy, si vinieras aquí, Genaro, te quedarías. ¡Guau! Bueno, Ya no regresarías ya. no creo que sea como Huancavelica, porque en Huancavelica encuentran el amor verdadero. ¿Sabías eso? Eso es lo que dicen, pero estaría bueno para comprobar, ¿no? No, pero yo te digo que yo soy de Huancavelica y te dices, anda para que veas. Así como tú me Ah, invitas, ya. te invito. Ahí, tú que Pu- estás soltera. Vas a Puede encontrar ser, el amor de tu vida. Y el amor verdadero. Oye, un gusto, pues, entrevistarte, María. Espero que Gracias a pase usted, todo señor. esto de la pandemia, pues, ya que ya pase, ya vamos a llegar ya a los 9 meses, ¿no? Que pase todo Sí, esto, pues, y pues, reencontrarnos en los escenarios, un abrazo, pues, sí. Pero ya que vas a venir para el 26, va a tratar de verte, pues, sí. Tu despedida para que claro, despidan, amigo María. Genaro. Claro. Bueno, una vez más quiero hacer la gran invitación para todos los amigos de los medios de las redes sociales, ya a que puedan visitar mi página este 26 de diciembre, ya Dulce María Guarguachi. Ya estaré realizando mi gran lanzamiento artístico en un concierto virtual que será un momento inolvidable para mi persona. Qué bueno. Pero dime, no dice la hora que vas a empezar la transmisión virtual, no dice la hora. Oh, ¿A ya. qué hora va a ser? Sí, sí. Justamente la hora peruana va a ser a las 4 de la tarde, de 4 a 5:30. Estaremos en 1 hora y media de transmisión en vivo, full música. ¡Wow! Cantarás todos los Sí, temas. así es, amigo Genaro. Bueno, oye, un Estaremos, gusto, estaremos pues. cantando, primicias también estaremos cantando para todos Perfecto. nuestros seguidores. Ahí van a estar todos los seguidores, Ahí van a viendo estar. en todas las 1 hora y media. Si no estás por ahí, Genarito, vas a pagar tu multa nomás, ¿ah? Claro, y también, por último, quiero desear de todo corazón a todos tus seguidores y a toda la gente linda que van a ver este video, que tengan un feliz Navidad y un buen año nuevo, ¿no? Que lo reciban de lo mejor al lado de sus seres queridos. Qué bonito. Gracias. Te lo agradezco, María, ¿eh? De igual manera, para ti y toda tu familia. Cuídate. Gracias, amigo Genarito.